El concepto que vamos a estar tratando ahora es trabajo y energía. De hecho, ese es el capítulo 8 de su libro. Entonces, nosotros hemos estado enfrentándonos a situaciones en las que teníamos un objeto en general. Sí, esto es lo que hemos estado tratando nosotros. Teníamos un objeto y ese objeto venía algo, lo jalaba, lo empujaba con una fuerza y pues esa generaba un movimiento y nosotros decíamos que ese movimiento se le llamaba movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Rectilíneo uniforme acelerado, movimiento o MRUA. Es decir, que ese movimiento pues tenía cierta aceleración y entonces lo que nosotros aplicábamos era suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, a la masa total del objeto por la aceleración a la que lleva. Ok, ¿qué es lo que sucede? Hasta el momento nosotros no estamos relacionando tanto hasta dónde se está dando esta fuerza, o sea, desde qué momento se empieza a aplicar la fuerza. Porque, bien, usted puede venir, empuja algo, pero solo lo empujó una vez. Entonces, eso se empezó a mover y fue un ratito lo que se movió ahí. Como que ustedes vengan, empujen un carrito y el carrito de repente se detuvo más adelante. Pues bueno, el concepto de trabajo lo que viene a hacer es a tratar de unir eso de que si yo aplico una fuerza, ¿durante cuánto tiempo estoy aplicando esa fuerza? Más interesante aún, si yo aplico esa fuerza, ¿qué tanto muevo el objeto? Eso va a ser nuestro trabajo ahora, identificar esto. Y ese concepto que une fuerza y distancia es a lo que nosotros le llamamos trabajo. Entonces, de hecho, aquí el diagrama lo que les muestra es esto, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es aplicar una fuerza para mover un objeto a cierta distancia. A eso nosotros le vamos a llamar trabajo. Trabajo se representa con una W, pero mayúscula, así que hay que tener un poquito de cuidado. Una W mayúscula. La que usamos para peso normalmente era una W minúscula. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado, aunque creo que el contexto se va a entender. ¿Cuál es el trabajo y cuál es el peso? Bien. Entonces, si yo le aplico una fuerza a un objeto y esta causa un desplazamiento o que el objeto se mueva cierta distancia, pues entonces yo puedo calcular lo que es el trabajo. Entonces, trabajo se calcula como una simple multiplicación. De hecho, la fórmula no es nada complicada. Trabajo es igual a fuerza por distancia, por D. ¿Cuál es el único detalle? La fuerza tiene que ir en el sentido de la distancia. ¿A qué me refiero con esto? Si la fuerza es horizontal, la distancia que nosotros vamos a considerar va a ser horizontal o viceversa. Si yo estoy moviendo un objeto de manera horizontal, pues para calcular el trabajo que yo hago, tomo solo la fuerza horizontal. ¿A qué me refiero con esto? Vale. Nosotros teníamos una situación, nosotros hemos analizado diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando una niña está empujando esa carretilla, estamos de acuerdo que para poder empujar una carretilla, nosotros tenemos que levantarla un poco. Y a la vez tenemos que estarla empujando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La fuerza que nosotros aplicamos, esta F que está aquí, no es una fuerza totalmente horizontal, porque usted no solo lo está empujando hacia el frente, sino que usted lo está levantando para que la carretilla no dé con el suelo y pueda moverse. Entonces, aquí este es un ejemplo de el niño que está aquí, es un ejemplo de cómo nosotros aplicamos una fuerza que a la vez de que el objeto se está moviendo en el eje X, nosotros también lo estamos levantando. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros al momento de levantarlo, solo venimos, lo levantamos una vez y después de esto no lo volvemos ni a subir ni bajar hasta que ya lo veamos hasta que ya se vaya a botar la carretilla. Entonces, ¿qué sucede?
nosotros mantenemos esa posición así, de que esté levantado el carrito. Nosotros mantenemos la posición de que esté levantado siempre, o sea, no lo estamos subiendo y bajando, solo lo mantenemos hacia arriba. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De que el trabajo que nosotros hacemos en este planteamiento que tenemos acá, pues es el de empujar la carretilla, porque ese es el movimiento. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. De hecho, aquí el libro les plantea esas 3 condiciones. Para que nosotros podamos calcular trabajo, tenemos que tener una fuerza y tenemos que haber recorrido cierta distancia o desplazamiento, le llamamos. Entonces, y la fuerza debe tener una componente a lo largo del desplazamiento del objeto, que se refiere con componente. Bueno, y de hecho en el diagramita del niño estaba un poco claro. Recordar que cuando nosotros tenemos una fuerza inclinada y que estaba con cierto ángulo, ¿sí? Nosotros calculábamos 2 cosas. Nosotros nunca trabajamos con la fuerza inclinada, sino que trabajamos con una fuerza en el eje Y trabajamos con una fuerza en el eje X. Entonces, nosotros siempre que vamos a tener una fuerza inclinada en este tipo de problemas, tenemos que descomponer para poder considerar la fuerza que causa el movimiento específicamente. No la fuerza total, así como acá. Porque hay una parte de ella que se va para el eje Y, que es esa componente en Y. Y la que única causa el movimiento es la del eje X normalmente. Entonces, para que entendamos esto bien, pues vamos a hacer el ejemplo de allá, pero antes de ello solo vamos a considerar unas cuantas cosas. Solo les voy a explicar una cosita. Bien, entonces trabajo es fuerza por distancia y pues el trabajo lo que viene a hacer es una medición de qué tanto esfuerzo nosotros hacemos para que algo se mueva. Entonces, ¿será que existe el trabajo negativo? Pues sí existe, ¿cómo no? ¿Por qué existe? Porque hay fuerzas que evitan que el movimiento se dé. Por ejemplo, aquí tenemos este diagrama que tenemos acá abajo, tiene a una persona que la está alando un perro. Pero si ustedes se fijan por la posición en la que está la persona está intentando detenerse, porque el perro seguramente se descontroló. Y pues el perro está haciendo una fuerza hacia el frente, de modo que está jalando a la persona. Pues, ¿qué sucede? La persona intenta detenerlo. ¿Y cómo lo intenta detener? Bueno, aquí les menciona que ella está haciendo una fuerza hacia atrás. Ella está haciendo una fuerza aquí, hacia atrás, contraria al movimiento que tiene, porque el movimiento es hacia el frente, pero ella está intentando que el perro se detenga, entonces hace una fuerza hacia atrás. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, el trabajo que hace la persona es negativo, porque está en contra del movimiento. Entonces, trabajo a favor es positivo y trabajo en contra es negativo. Entonces ese es un pequeño detalle que cuando nosotros tenemos trabajo, que si es a favor del movimiento va a ser positivo, si es en contra del movimiento va a ser negativo. ¿Qué fuerza siempre está en contra del movimiento? La fuerza de fricción, por ejemplo. La fuerza de fricción siempre hace trabajo negativo, o sea, trabajo hacia afuera. Ok. Bien, entonces el trabajo puede tener 3 casos. Puede ser negativo, puede ser positivo o puede ser 0. El trabajo de una fuerza es 0 cuando la fuerza no causa movimiento como tal. Es decir, por ejemplo, aquí el ejemplo de la carretilla. Yo voy a considerar el trabajo que ella realiza cuando está moviendo esa carretilla 5 metros. Entonces viene ella y está haciendo una fuerza y durante los 5 metros ella nunca bajó la carreta, siempre la mantuvo de la misma forma. Entonces, ¿qué sucede?
Cuando nosotros sacamos las componentes, pues nosotros damos papel. Tenemos, siempre hacemos un cuadro, hacerlo para representar la masa, que es la carreta. Entonces nosotros tenemos que hay una parte de la fuerza que ella hace que va hacia arriba. De hecho, ahí le llaman FY. Y hay una parte de la fuerza que está empujándolo, así que es con la que lo mueve. Le llaman FX. Entonces, ¿qué sucede? La fuerza FY nunca hace movimiento, o sea, la fuerza FY se mantiene, solo está manteniendo la carretilla hacia arriba. Pero nunca la mueve, o sea, nunca está subiendo y bajando la carreta, solo la está manteniendo en la misma posición. Entonces, esas fuerzas que no causan movimiento de ninguna forma, su trabajo es cero. Aquí en el libro lo explica como toda fuerza que sea perpendicular a la dirección de movimiento es cero. O sea que toda fuerza que esté, si el movimiento es horizontal y la fuerza es vertical, si esto representa, en negro representa la fuerza y en rojo representa el movimiento, pues el trabajo de esta fuerza, así como está, es cero. Porque la fuerza nunca causa el movimiento. O sea, si la fuerza no causa el movimiento, pues el trabajo de ella es cero. Entonces, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo acerca de esto para que quede un poquito más claro. Entonces, el ejemplo del niño, pues ya lo tenemos acá. Ahora lo vamos a realizar. Entonces, dice ahí, si la carreta que lleva el niño pesa 10 kilogramos y el niño hace una fuerza de 100 newton para moverla 5 metros, ¿cuánto trabajo realiza el niño? Okay. Primero, para hacer este tipo de problema, nosotros tenemos que recordar la fórmula de este capítulo. La fórmula de este capítulo es fuerza por distancia. Solo con el detalle que la fuerza tiene que estar en el sentido de la distancia. Entonces la distancia que nosotros vamos a considerar acá es horizontal, o sea, el niño se está moviendo la carretera hacia enfrente. Entonces, como segundo paso, en todos estos problemas tenemos que, nosotros ya le habíamos llamado a este proceso descomponer fuerza. ¿Cuál era este proceso de descomponer fuerza? Bueno, ahí aparece la fuerza que está inclinada a 60 grados. Es decir, el niño hace una fuerza que si nosotros hacemos como que un plano cartesiano, es de X, es de Y. Un niño hace una fuerza hacia acá de 100 newton y lo hace con una inclinación de 60 grados. Ok, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es sacar las componentes, que era una fuerza en X y una fuerza, y no me saqué el derecho esto. Y más o menos. Y una fuerza en Y. ¿Cómo calculábamos esto? Bueno, ya habíamos sacado dos fórmulas para esto, para sacar cuánto era Fx, para sacar cuánto era Fy. Ok, como probablemente no se recuerden, Fx se calculaba como la fuerza que nos dan por el coseno del ángulo al que está inclinada esa fuerza. En este
caso 60. Y en Y era la otra función. Era la fuerza por el seno de 60. Entonces nosotros primero vamos a calcular esas dos cantidades. Vamos a calcular cuánto es fx y cuánto es fy. Fx sería igual a 100 por coseno de 60. Fx es igual a, eso es 50. Y fy es siempre los 100, pero por el seno de 60. Entonces fy es 86.6. Ok. Entonces nosotros ya sacamos cuánto es cada una de las fuerzas y luego por solo tendríamos que aplicar la fórmula. Fuerza es igual a trabajo, es igual a fuerza por distancia. Entonces de ahí pues es, a ver, está compuesto. El tercer paso es calcular W, ¿sí? O calcular trabajo. Entonces solo hay que tener cuidado. ¿Qué fuerza causa el movimiento acá? Bueno, el movimiento está en el eje X, entonces el trabajo que nosotros vamos a considerar está en el eje X. Entonces va a ser la fuerza en X por la distancia. Fuerza en X es 50, que fue lo que calculamos aquí. Fuerza en X es 50 y la distancia a la que lo mueve dice ahí que era de 5 metros. Las unidades de trabajo, por cierto, son newton por metro. Entonces 50 por 5, eso es 250 newton metro. Entonces el trabajo que realiza esa persona al momento de empujar esa carretilla es de 250 newton por metro. Pero bueno, si se preguntan, bueno, ¿y qué sucede con la componente en Y? O sea, ¿qué sucede con estos 86? Pues ese trabajo no lo está aprovechando para generar movimiento. Es un trabajo que se pierde, por así decirlo. Porque la persona hace esa fuerza, pero realmente no causa el movimiento. Lo que causa el movimiento son esos 250 newton metro. Entonces, eso sería como que un esquema básico de cómo podríamos estar resolviendo estos problemas de ahora en adelante. ¿Alguna duda acá? ¿O dónde no se entendió? ¿Recordaban lo de componentes? ¿Qué dijo, profe? No, que si hay algún tipo de duda o si se recordaba al menos. El paso 2 creo que es el que era acerca de algo anterior, ¿sí? Esto sí. Si hay alguna respecto a eso. Estas son de fórmulas anteriores, ¿sí? Pero si hay dudas todavía se puede tomar. No, estoy bien. Yo creo que lo entiendo. Espérame, hay que pusieron. Ok, sí, ya lo. El ejercicio es este. Es este.
que aquí ya traía el diagrama, ¿sí? O sea, ya decían de que la niña estaba haciendo una fuerza inclinada. Normalmente el diagrama va a ser un poquito más claro, pero eso es. Realmente aquí con lo de trabajo es siempre viene siendo como que más de lo mismo, o sea, son problemas anteriores a lo que son problemas similares a como lo que hemos venido viendo desde la primera ley, segunda ley con movimientos, segunda ley sin movimientos. Y de ahí lo que sigue, pues se aleja un poquito más todavía de las fuerzas. Todavía trabaja trata con las fuerzas. Más adelante todavía ya no te dejan tratar. Bien. Bueno, creo que si no hay dudas. O sea, creo que por acá tenía la supone. Bien, entonces esto de trabajo creo que solo vamos a usar como donde está el libro. Esto lo debemos notar. Capítulo 8, página 158. Esto es trazado. Trabajo, ya el primer tema en sí. De ahí lo que vamos a estar viendo es lo que se llama trabajo resultante, que es cuando ya tenemos más de una fuerza sobre el objeto. Normalmente no es como que afecte mucho el proceso, solo es que va a haber más de una fuerza y entonces vamos a sumar más de trabajo. Aquí está la cuestión de las unidades. Podemos expresarlo en Newton por metro, así como lo tenemos ahí en el OneNote, o se puede expresar en Joules, siempre el sistema inglés, esas dos cosas, en el sistema métrico, perdón, esas dos cosas son equivalentes. Es decir, que aquí la respuesta pude haber dejado que era esos 250 nm, Newton metro. Nosotros podemos haber dejado que eso era 250 joules. O sea, y son equivalentes, eso es lo que nos dice el libro, que son equivalentes. Esa es una nueva unidad, pero que tiene más sentido más adelante.